Amigos y amigas de Mindalia, muy bienvenidos a una nueva transmisión en directo para todo el planeta a través de nuestras plataformas. Los saludo a todos desde donde se estén conectando en esta transmisión especial que estamos viviendo, en estos especiales. Hoy un tema súper interesante junto a nuestra invitada Gudiela Müller. Ella hoy nos viene a hablar sobre el fantasma que habita en mí. De eso vamos a estar hablando con Gudi en un momento. Antes quiero recordarles que estamos en directo, que pueden dejar sus comentarios como siempre ahí y su energía a través del chat. Gudiela Müller va a estar con nosotros hablando sobre esto, el fantasma que habita en cada uno de nosotros. Ella se dedica a la asesoría y al acompañamiento de personas que enfrentan estados de pérdida, bloqueos personales, traumas y deseo de evolución espiritual. Emplea distintas técnicas como registros akáshicos, el reiki, las regresiones, tarot, canalización de guías, seres de luz, mediumnidad y clarividencia también. Muy bien, Gudi, bienvenida. Ella es una amiga de la casa, ya nos conocemos, ella ya ha hecho muchísimas charlas aquí, los invito a que las vean. Hoy vamos a hablar de este tema. ¿Cómo estás, Gudi? Bienvenida a este espacio. Hola Gonzalo, es para mí un placer como siempre estar nuevamente invitada en Mindalia y bueno, con muchas ganas de empezar a contar de qué se trata esto del fantasma que vive en nosotros. Excelente, y nosotros con muchas ganas de informarnos más, así que te doy la palabra para que empieces con la charla que hoy nos convoca. Muchísimas gracias Gonzalo. Bueno, cuando yo coloqué el nombre de esta charla, déjenme decirles que tenía un poquito de risa interna. Yo decía, bueno, ¿qué irá a pensar en la teleaudiencia? ¿Qué irán a pensar todos los espectadores de Mindalia cuando descubran que hay una conferencia que se llama El fantasma que vive en mí? Me imagino que algunos habrán pensado que necesito un exorcismo o que tal vez tengo 10 o 20 fantasmas que me poseen y que por eso soy medio. Pero realmente de lo que les vengo a hablar hoy es de reencarnación, un tema muy importante en la mediunidad y no solo en la mediunidad, sino a nivel espiritual. Cuando hablamos de reencarnación, las personas tienden inmediatamente a bloquearse, a decir, yo no creo en esto, no está en la Biblia, estos son cuentos espirituales o de la nueva era, yo no estoy de acuerdo con esto, nosotros nacemos, nos desarrollamos y morimos. Pero lo que yo intento hoy en este especial es mostrarles otro lado de la reencarnación, pero no solo desde el punto de vista mediúnico, sino un poquitito también desde el punto de vista histórico y energético. Vamos a irnos a la parte primitiva de la historia de nuestra humanidad. Se encontraron en muchos libros, o se encontraron, bueno, muchos historiadores encontraron que en los primeros años de la humanidad, los hombres o los seres humanos tenían la costumbre de enterrar a las personas que fallecían en una posición, digámoslo así, fetal. Se cree, o los estudiosos que están aquí metidos en todo esto de la antropología creen que esta posición se debía a que ya desde el principio de la humanidad las personas creían en la reencarnación. Si nos saltamos una cantidad de miles de años y nos vamos a la época de los egipcios, obviamente creo que muchos de ustedes han oído hablar del libro de los muertos de los egipcios, porque por ahí hay otro libro que también se llama así, que más adelante les voy a mencionar. En el libro de los muertos de los egipcios se narra cómo un alma puede reencarnar o transmutar de cuerpo en cuerpo, de cuerpo en cuerpo, de cuerpo en cuerpo, hasta 3.500 veces. ¡Wow! Se dice que el alma primero empieza por seres que son de un nivel más bajo y los tildan de animales. Yo desde mi punto de vista, yo no lo veo, yo no los veo como seres de un bajo nivel o que sean diferentes a nosotros, pero dejemos a los egipcios con su cuento. Bueno, ellos decían que las almas primero reencarnaban en estos seres de bajo nivel energético hasta que se ganaban la oportunidad de encarnar o de transmutar en un cuerpo humano. Y ahí podían iniciar su misión de alma. Si vamos a la parte de la Grecia antigua, también vemos cómo los griegos creían en la reencarnación. Y ya me estarán diciendo algunos de ustedes, ay, Dios mío, ya hemos escuchado lo mismo siempre, reencarnación en Egipto, reencarnación en la época primitiva, pero si yo les dijese que Pitágoras, conocido por ser un gran matemático, era un acérrimo, eh, digámoslo así, profesor de reencarnación, que incluso con muchos de sus alumnos impartió teoría acerca de la reencarnación y explicó su punto de vista. Él decía que él había reencarnado muchísimas veces. Lamentablemente, de las manos de Pitágoras no tenemos ningún libro que pueda, por decirlo así, comprobar
que él haya escrito acerca de la reencarnación o que la haya enseñado. Lo que sí podemos comprobar a través de sus alumnos, Sócrates y demás, o las personas que directamente no fueron sus alumnos, pero que siguieron sus enseñanzas, es que estas personas han hablado de la reencarnación y se han remitido al pensamiento de Pitágoras para hacer, por decirlo así, más importante su alusión a esta cosa que a muchos de ustedes les está resonando como medio fuerte y medio rara. Vamos a saltarnos una cantidad de tiempo impresionante y vamos a ir a la Biblia cristiana. En la Biblia cristiana tenemos varios pasajes donde también hablan de la reencarnación. No me voy a meter en temas de religión directamente, pero déjenme decirles que la iglesia, por decirlo así, hizo de lado o le colocó un velito del olvido a la reencarnación que está dentro de la Biblia. Incluso hay pasajes muy hermosos, no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en el libro de los Salmos, que dice que la casa de Dios tiene, el Espíritu de Dios tiene muchas moradas. Incluso cuando le preguntaban a Jesús que por qué él decía haber hablado con Abraham, él decía, yo era antes que Abraham. Esto estaba implícitamente aduciendo a que él ya había reencarnado, no una, sino varias veces. Si vamos ahora a una época ya más moderna, podemos hablar del budismo. Y aquí tenemos al gran Dalai Lama. Él dice que, bueno, los budistas dicen que el Dalai Lama es la reencarnación de los 13 últimos Dalai Lamas, o sea, nuestro Dalai Lama actual. ¿Y cómo hicieron para detectar que el Dalai Lama había nuevamente reencarnado? Bueno, cuando el Dalai Lama era pequeño, aproximadamente unos 4 o 5 años, él ya le decía a su mamá, y me recuerda mucho esto a cosas que yo viví de pequeña, que él quería ir a un lugar en específico donde había un monasterio, que él recordaba cosas. Le decía a sus padres, que eran unos campesinos muy humildes, cosas que no había escuchado jamás. Pues resulta que en la gran ciudad donde se encontraba el monasterio, se enteraron que había un niño hablando de estas cosas tan raras. Fueron a investigar y descubrieron efectivamente, no solamente a través de diferentes procesos de reconocimiento con objetos que el Dalai Lama tenía que identificar que habían pertenecido a otras personas, no solamente con eso, sino también en marcas físicas, que efectivamente era la reencarnación de los 13 últimos Dalai Lamas. El budismo también tiene un libro que se llama el libro de los muertos. Y este libro de los muertos, ¿de qué se trata o qué contiene? Cuando una persona fallece, un monje budista, un sacerdote budista, tiene el privilegio y el honor de leer pasajes de este libro para ayudarle al alma que acaba de desencarnar a encontrar su próxima morada. Esto obviamente de acuerdo a la misión que tal vez no haya concluido en esta vida o a la que tenga que ir a concluir en la próxima vida. Vamos a tocar temas ya como más de tipo mediúnico, ya los entré aquí un poquito en la historia, vamos a hablar ahora desde la parte de la mediunidad. Obviamente, hablar de fantasmas es una cosa que la dejan para las películas o la dejan para los cuentos que aterrorizan a los niños. Pero la verdad es que mucho antes de Allan Kardec, que ustedes ya saben que es el gran recopilador de todo lo que tenga que ver con espiritismo y mediunidad, se habían detectado fenómenos que hacían alusión a posibles fantasmas. ¿Qué es un fantasma? Un fantasma es simplemente una presencia energética incorpórea que no tiene un cuerpo. Así que si tú eres aquellos de los que piensan que la reencarnación existe y que la energía no muere, sino que se transforma, como lo dice muy claramente la física, pues entonces sabrás, querido amigo, querida amiga, que tú tienes no solo un fantasma, sino más de un fantasma dentro de tu cuerpo, porque tu alma, según la teoría de la reencarnación, incluso el mismo cristianismo dice en la Biblia, cabe a la interpretación, obviamente. En un pasaje de la Biblia se dice que hasta que el alma puede reencarnar hasta 1000 veces. Como medium, yo he tenido la experiencia cuando abro, por ejemplo, registros akáshicos o cuando hablo con seres desencarnados que me hablan más o menos de la vida 600 y algo, 700 y algo. He llegado a escuchar casi hasta la vida número 800 como un ciclo de reencarnación. Aquí yo no les podría asegurar que cada ciclo de reencarnación es de 800 vidas.
Lo que sí es cierto es que los números que más se escuchan de los estudiosos de la reencarnación son el número 800 y el número 1000, porque aparecen en la Biblia. Incluso hay muchos lectores de registros akáshicos que dicen que un ciclo de reencarnación puede ser 999 vidas. ¿Qué es un ciclo de reencarnación? Es específicamente eso, un círculo donde tú naces, mueres y vuelves y reencarnas una y otra vez, lo que los budistas conocen como el samsara. Se dice desde el punto de vista budista y desde el punto de vista espiritual a nivel general que tú reencarnas una y otra vez porque lo que tú vienes a hacer es a limpiar tu karma. ¿Qué es el karma? Si lo vemos desde el punto de vista muy religioso, sería la respuesta energética a una acción, a un pensamiento, a un sentimiento, a una palabra tuya. Pero ahí lo estaríamos ya metiendo más en la parte de la culpabilidad. Si tomamos en cuenta que desde el punto de vista mediúnico el karma no es más que un aprendizaje, una lección de vida, no lo podemos ver como un castigo. Lo que pasa es que el alma encarna o transmuta o reencarna, como lo quieras llamar, una y otra vez hasta que sienta que esas lecciones de vida, que esas lecciones que se propuso aprender, ya las ha cumplido todas. Obviamente, cada vez que naces, si no logras cumplir las misiones que traes de tu vida anterior y encima colocas nuevas misiones a tu vida, vas a estar una y otra vez reencarnando en un ciclo que, como les dije, se conoce con el nombre del samsara en el budismo. Aquí vamos a una parte muy interesante del por qué yo creo en la reencarnación desde el punto de vista mediúnico. No solamente porque los puedo ver, escuchar, oler y sentir, sino porque yo misma he experimentado cosas que no tengo cómo saber. Ya a la de los 3 años, yo hablaba de, vamos a decirlo así, de cuántica, de física, hablaba de astronomía sin saber de qué estaba hablando y tenía recuerdos de muchas cosas que no podía haber aprendido en esos 3 o 4 años que llevaba aquí en la Tierra. A medida que fui creciendo, me fui dando cuenta que tenía la habilidad de hacer muchísimas cosas y que tenía también la habilidad de aprender cosas muy rápidos, como si ya las hubiese hecho en algún momento de mi vida y no sabía por qué. Una de esas cosas fue, por ejemplo, bailar ballet. Sin haber pisado una escuela de ballet a los 4 años, yo hacía piruetas y hacía cosas típicas de una bailarina de ballet, pero no como lo hacen las niñas normales, sino con el estilo y la gracia de una prima bailarina. Y eso es uno de las tantas cosas que hacía. ¿Cómo podemos darnos cuenta si hemos reencarnado o no? ¿Cómo lo puedes apreciar tú a manera individual, privada o desde tu energía? Pues muy sencillo. Empecemos con los famosos déjà vus. Yo creo que alguna vez o muchas veces has sentido que ya conoces un lugar, que conoces una persona, que te dicen una fecha y esa fecha te resuena, si sea una fecha muy vieja o una fecha histórica, que te hablan de una ciudad y quisieras ir a esa ciudad, que sientes nostalgia cuando escuchas una canción determinada, aunque la canción la hayan compuesto muchísimo antes de que tú hayas nacido. Esas cosas que te dan energéticamente nostalgia, que sientes como si ya las conocieras, que quisieras ir a esa ciudad. O hay una época de la historia que simplemente te llama mucho la atención y se repite y se repite y se repiten cosas en tu vida que vuelven y te llevan a esa época de la historia, a una época determinada, es porque tú estás recordando de forma subconsciente otras vidas. El alma tiene, cuando van a ser en cada encarnación o reencarnación o transmutación que también le dicen, tiene un sistema de protección y es un velo que se llama el velo del olvido. Este velo nace con nosotros. Algunas personas que nacen muy conectadas pueden recordar muchísimo de sus vidas hasta los 7 años. Hasta ese límite de edad al niño o a la niña no se le ha colocado, digámoslo así, tantos patrones de comportamiento o de educación que bloqueen ese recuerdo. Cuando, a medida que tú vas educando un niño, educando una niña y que ellos van asumiendo unos patrones de comportamiento a nivel social, ellos van olvidando sus otras vidas. Cuando tú tienes un don especial, que naces con él activado, que por naturaleza ya vienes con él, te es mucho más fácil recordar estas cosas. Entonces, como les decía, déjà vu. Hay una técnica que es muy bonita si la haces con un profesional responsable y serio en la materia, que es la regresión. En una regresión tú puedes ir a muchísimas de tus otras vidas y puedes incluso traer información que no tenías o no tendrías cómo saber si no hubieses vivido en ese tiempo.
Yo he hecho ya algunas regresiones y he ido a vidas muy, muy antiguas donde narro exactamente procesos, por decirlo así, edificios y canciones y hablo incluso en otros idiomas que yo no manejo y que no conozco. Idiomas tan antiguos y prácticamente lenguas muertas como el egipcio antiguo. Algunas veces también puede ocurrir que mientras tú duermes, como tu alma, como tu energía está en una capa o en una fase, ese sueño REM, ese sueño tranquilo, esa desconexión con lo que es cuerpo y eres pura energía, también puedes ir a recuerdos de vidas pasadas. Me ocurrió a mí, hice una autorregresión, si lo podríamos llamar de esa manera, mientras dormía. En lugar de hacer un viaje, no fue un viaje astral, no fue un sueño lúcido, fue una regresión a una vida pasada. ¿Cómo lo hice? Hasta el día de hoy no sé cómo lo hice, solo sé que ya en ese tiempo yo estaba muy conectada con la espiritualidad, que estaba experimentando mucho con mi energía y una noche simplemente soñé una época en la Argentina, recuerdo el año de 1932, me vi en un bar argentino donde estaban colocando música y yo sabía que estaba ahí. Se parecía un sueño lúcido y hubiese creído que era un sueño lúcido si no hubiese visto la fecha en un almanaque que había colgado en la pared. Lo primero que vi fueron mis zapatos, zapatos argentinos, vi mi vestido, vi un plumón que tenía, era la época de los años 30 y vi a alguien cantando y yo sabía que esa persona que estaba cantando era mi pareja. Obviamente yo entré en pánico, lo que era un sueño se transformó casi en una pesadilla y lo que empecé yo a buscar en medio del sueño, pesadilla, regresión, como se quiera llamar en este momento, empecé a buscar dentro del sueño mismo algún indicio, algo que me dijese en qué época me encontraba yo. Y efectivamente apareció un almanaque en una de las paredes del bar donde ponía marzo de 1932. No recuerdo exactamente el día, pero sí recuerdo el año y el mes. Obviamente me desperté muy asustada, no sabía qué hacer con esa información y simplemente lo tomé como una pesadilla hasta que luego de eso experimenté mi primera regresión. Vamos a ahora hablar de por qué el alma cuando reencarna recuerda de una manera tan clara lo que ha vivido en otras vidas. Es muy sencillo. Vamos a ver si no nos enredamos con esto. Ustedes saben que somos fractales. Ya me han escuchado hablar en muchas de mis conferencias cuando hablo de angelología o cuando hablo de cuántica, que los seres humanos, vamos a llamarnos así, somos fractales de Dios. ¿Qué son fractales de Dios? Son pedacitos de la energía divina. Entonces tenemos a Dios que se desdobla y crea el espíritu se desdobla a sí mismo varias veces y crea algo que se llama alma. Les estoy hablando desde mi experiencia, desde lo que he investigado y desde el tiempo que llevo como medio. Obviamente esto le puede rechinar a muchas otras personas, pero mientras yo no experimente algo diferente, seguiré creyendo que esto que les estoy compartiendo está muy cerca de la verdad, aunque les digo, no es la verdad absoluta, porque yo voy a seguir investigando hasta que encuentre otra teoría que me llene más que la que tengo en este momento. Entonces Dios se desdobla, crea el espíritu vuelve y se desdobla en muchísimos, en otros fractales, en muchos fractales y crea lo que conocemos con el nombre de alma. Algunas personas dicen que alma y espíritu son lo mismo, que cuando el espíritu encarna o se coloca aquí dentro de este vehículo que llamamos cuerpo, ya no se llama espíritu, sino que se llama alma. Yo difiero muchísimo de ese concepto porque lo que yo he visto y lo que yo he experimentado es otra cosa diferente. Entonces voy a partir de la base de que el espíritu se desdobla y crea fractales, que son pedacitos de Dios obviamente, que se llaman almas. Al alma, entrar a tu cuerpo queda interconectado con el espíritu. Ahí es cuando muchos medios hablan del cordón dorado y de esta conexión que siempre tenemos con el espíritu y que estamos en la tierra, pero tenemos ese cordón que nos conecta entre la tierra y el cielo. Pues bien, resulta que cuando el alma entra al cuerpo que eligió para encarnar, no entra solita. Alrededor del alma se crea una capa energética que, por decirlo así, pega el alma al cuerpo. Esta capa energética se conoce dentro del espiritismo con el nombre de perispíritu. Algunos otros estudiosos lo llaman energía excedente. ¿Por qué energía excedente?
porque esta capa energética, luego de que el alma desencarna, se va diluyendo y diluyendo y diluyendo a medida que el alma va avanzando a nivel energético y va deshaciéndose o va abandonando sus características humanas. Entonces, cuando un alma encarna, entra a un cuerpo, esta capa energética o energía excedente es la que guarda las características de la persona, temperamento, gustos, miedos, todo. El alma en sí misma no tiene nada de esto, porque el alma es puro amor, el alma es un pedacito de Dios dentro de un cuerpo, así que el alma en sí misma no tiene este tipo de recuerdos. El alma, cuando asciende, cuando evoluciona, se identifica inmediatamente como parte del origen. Lo que recuerda, lo que lleva una historia, lo que lleva un tatuaje, lo que lleva como grabado, lo que han sido las vidas del alma, es el perispíritu. Por eso cuando un ser desencarna o fallece, en los primeros meses o años después del fallecimiento, estos espíritus se presentan a través del contacto mediúnico con características muy humanas. Algunas veces se presentan con un poquito de mal genio, o sonrientes, o muy fiesteros, o muy regañones, porque todavía el perispíritu está pegadito ahí al alma. ¿Cuánto tiempo se queda el perispíritu pegado al alma? Desde mi punto de vista, se queda pegado al alma el tiempo necesario que el alma requiera para volverse a conectar con lo que es. A mayor crecimiento espiritual mientras estés encarnado, mucho más fácil va a ser ese desprendimiento del perispíritu y el alma va a poder avanzar a nivel energético para llegar a un punto tal que pueda preparar su próxima reencarnación si así lo desea. Ya cuando el alma alcanza su grado o su nivel energético para preparar su próxima reencarnación, que es donde hablamos de la sala de planeación, que también he tenido la oportunidad de verla, el alma ahí sabe exactamente cuántas vidas ha tenido, o sea, cuántas veces ha reencarnado en la tierra, qué tareas de vida o qué karmas ha dejado abiertos o debe todavía cumplir, y ahí es donde empieza a planear y empieza a hacer pactos con quién nace, bueno, cuáles van a ser mis padres, con quién nazco en la tierra, cuáles van a ser mis parejas, voy a nacer completamente saludable o voy a requerir algún tipo de limitante cuando nazca. Entonces se traza todo un plan que se conoce con el nombre del plan del alma. Cuando este plan está trazado, el alma vuelve a la tierra y encarna para seguir su proceso de evolución álmico, de aprendizaje. Entonces, la reencarnación nos permite a las almas, a estos pedacitos de Dios encarnados o aquí en la tierra, nos permite experimentar el mundo y nos permite crecer a nivel energético. El alma en sí misma es muy sabia. El alma tiene todo el conocimiento y la sabiduría de Dios, pero la experiencia en el planeta Tierra, esa experiencia no la tiene. Hay almas que no solamente reencarnan, bueno, todas las almas no solamente pueden reencarnar en el planeta Tierra. Aquí todas nos peleamos por bajar al planeta Tierra, porque nuestras almas también pueden tener un origen estelar. Hay almas que deciden simplemente encarnar o reencarnar en otros planetas. Les repito, de acuerdo a la evolución que vayan teniendo. Esto es una lección que tiene el alma y obviamente es orientada por sus guías. También hay almas que deciden no reencarnar, no bajar a la tierra, pero son pocas, porque bajar aquí, de verdad que esto aquí se aprende muchísimo. Entonces pueden seguir su proceso de evolución como almas en el espacio energético donde se encuentren. Por eso entonces muchos seres humanos, además de que recuerdan vidas pasadas, tienen una conexión inmensa con las estrellas o con seres estelares, o se reconocen como yo no pertenezco a este planeta, yo me siento muy rara, desde pequeña he sido la rara y no saben por qué. Es porque tu alma está recordando. Así que dentro de ti, si vamos a hablar de forma abierta dentro de ti, tú no tienes solamente un alma, tú tienes un fantasma que habita un cuerpo y ese fantasma ha tenido muchísimas vidas. Todos hemos sido aquí en este plano terrenal de todo. Todos hemos sido
monjas, sacerdotes, hemos sido personas de la vida alegre, como dicen en muchas partes del mundo, hemos sido maestros, hemos sido alumnos, hemos hecho cosas que no son propiamente cosas que se deban hacer cuando estamos vibrando en amor, y también hemos sido personas importantes para el mundo. Siempre nacemos con un propósito, somos maestros o somos alumnos, pero una y otra vez estamos tratando de crecer álmicamente juntos, porque hay almas que también encarnan en este plano, en este planeta, con un propósito, y es el propósito de subir la vibración del planeta. Así que cuando hablen de fantasmas, por favor, no se vayan a poner nerviosos ni vayan a tener miedo, porque los fantasmas que ustedes algunas veces tachan como seres que les van a hacer daño, pueden ser solamente seres que han sido como tú, humanos, y están simplemente perdidos en este plano, porque cuando fallecieron, por alguna razón, que son muchos los motivos, se quedaron aquí pegados, perdieron el camino, como se dice también por ahí, se les pasó el tren y se quedaron aquí pegados a este plano. Cuando no tienes un cuerpo y estás pegado a este plano, obviamente vibras con la vibración de esta densidad. Por eso muchos de ellos se ven algo feitos, vamos a decirlo así. No todos, no todas las sombras que ves o todos los fantasmas que ves son almas, muchos son egregos, que son unas vibraciones energéticas más densas que son creadas por el ser humano. Entonces, cuando tú creas que estás viviendo en una casa con fantasmas, recuerda que tú básicamente también eres un fantasma que ha vivido muchísimas veces, mínimo 300 veces estás todavía aquí encarnado y haciendo de esta casita una oportunidad para subir todos juntos de vibración, para subir a la quinta dimensión. Entonces no tienes por qué tener miedo. Hay es que aprender a hablarles a estos seres, a hablarles a estos espíritus. Por ahí decía un autor, perdón, que en este momento se me va el nombre, pero lo nombraba muchísimo el doctor Brian Weiss. El que no conoce al doctor Brian Weiss, creo que todo el mundo lo conoce. Remítanse a los libros de él, porque es una persona que fue un estudioso y a través de los libros de él podemos ver con sus regresiones comprobado cómo a través de esta técnica muchos de sus pacientes iban a vidas pasadas y podían sanar traumas que traían en la vida actual. Él habla muchísimo de un autor que es francés, como les digo, se me olvida el nombre, que decía que nosotros no somos humanos viviendo algo espiritual, nosotros somos espíritu experimentando una, experimentando aquí un juego humano. Entonces, no tienes por qué tener miedo. Los fantasmas que tú dices que te rodean o los fantasmas que tienes en tu cabeza o las cosas raras que ves, que sientes o que recuerdas, no son más que parte de tu energía, porque aunque tu alma esté dentro del cuerpo, recuerda que el espíritu está alrededor de tu cuerpo, no solamente a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, sino en todas partes. Así que si no crees en la reencarnación, por lo menos cree en la física cuántica y empieza con Albert Einstein. Albert Einstein decía que la energía no muere, sino que se transforma. Y todo lo que a nuestro alrededor evoluciona y se transforma. Ahora dime por qué un alma no se iba a transformar o no iba a evolucionar. No somos una excepción, somos también energía. Más del 70% de nosotros, así como te ves, somos energía. Y como energía no tenemos por qué quedarnos estancados. Nos transformamos y evolucionamos. Y para eso necesitamos cuerpos diferentes, vidas diferentes, espacios diferentes, energías diferentes, hasta planetas diferentes. Gonzalo, no sé si ya quieres que pasemos a las preguntas. Claro que sí, muchísimas gracias Woody por esta gran charla que nos has brindado con todo el detalle como siempre, hermoso. Vamos a pasar a las preguntas, pero antes de las preguntas quiero que me cuentes un poco de tu próximo webinar que tenés, que es muy interesante porque va a hablar de niños medium, de educando a niños medium. Contanos un poquito de eso. De todas formas le aviso a las personas que en la descripción del video les dejamos información de Woody también por si quieren más. Bueno, va muy de la mano del tema que estamos tratando hoy. Es que estamos viendo que en los últimos tiempos, hace más o menos unos 30, los últimos 30 años, por decirlo así, están naciendo niños
y niñas con unos potenciales psíquicos tremendos. El problema no es que nazcan estos niños con potenciales psíquicos o que nazcan, vamos a decirlo así, siendo medios naturales y muy potentes. El gran problema que tenemos es que los padres no saben cómo manejar este tipo de seres, cómo, no cómo manejarlos, sino cómo enseñarles a que acepten este don y a que lo desarrollen dentro de la normalidad que tiene la sociedad. Entonces, de eso se trata este webinar. Es algo muy básico, muy corto. Se van a dar herramientas muy puntuales para que los padres aprendan a manejar las características y el desarrollo y la evolución de un niño medio, no para que sea el niño raro o la niña rara, como me ocurrió a mí, apartado del resto de los niños, no, sino para que se incluyan dentro de la sociedad y de todas maneras experimenten y vivan su don para que ayuden a la humanidad. Entonces es algo muy lindo, es para educar a los padres en la mediunidad de los niños. Excelente, excelente. Me quedo también con esto que decís, ¿no? Como me ha sucedido a mí, al haber hecho, al haber pasado por esta experiencia, digo, entiendo que también tenés como esa capacidad de decir, tal vez el niño necesita esto puntualmente. Sí, Gonzalo, mira, sería muy fácil simplemente yo sentarme a leer libros, que hay muchísimos en muchos idiomas, para tratar de explicar algo y decirle a los padres qué hacer. Pero lo que realmente me motiva a mí a hacer este webinar o a tener esta experiencia con los padres que estén interesados es que yo misma fui una niña que ya desde los 3 años veía fantasmas por todas partes y es muy difícil cuando estás en una sociedad que no acepta que tengas algo diferente, es muy difícil crecer como niño. Si no eres lo suficientemente fuerte, o si no tienes padres que te apoyen con el suficiente amor y la suficiente comprensión, puedes crecer con muchísimas, digámoslo así, dificultades a nivel de personalidad. Se te van a dificultar las relaciones no solamente de pareja, sino en el trabajo, en el estudio. Siempre vas a sentirte separado del resto. Y la idea no es la separación, la idea es la unidad, como lo dice el curso de milagros. Entonces, si queremos personas espirituales, si queremos en el mañana adultos espirituales conectados, que sigan protegiendo este planeta, que sigan trabajando por el bien de toda la humanidad, debemos empezarnos a ocupar de los niños que tienen dones para que sean adultos saludables y ayuden a otros adultos a sanarse. Entonces, sí, desde la experiencia es algo muy interesante y que lo voy a hacer con todo el corazón porque me toca muchísimo. Hermoso, qué lindo, Woody, muchas gracias. Preguntas que tenemos para ti. En relación a los niños, sobre todo ya que venimos de este tema, contanos cómo podemos hacer, o en este caso, reitero, cómo pueden hacer los padres para trabajar sobre esos niños y que no pierdan esa sensibilidad. Lo más importante, Gonzalo, es desde mi punto de vista, estoy hablando solamente desde mi punto de vista, es que lo trates como el niño que es. Si no sabes del tema, si no conoces si no sabes a ciencia cierta lo que le está pasando al niño, los padres deberían informarse. A mí me ayudó muchísimo. Bueno, mi mamá no me prestaba mucha atención porque mi mamá ya sabía que mi abuela también andaba con los mismos temas, entonces me ignoraba por decirlo así, pero ella a su manera me traía libros que hablaban de experimentos y de ciencia. Es como para que yo fuese sola, tal vez mi mamá sabía que yo sola podía encontrar la respuesta, como para que yo sola fuese explorando qué otras posibilidades había y que yo misma fuese mirando cómo explicar lo que sentía. Pero yo tuve una gran suerte, Gonzalo, y fue mi abuela. Mi abuela no me hablaba a mí como si la mediunidad o como si lo que yo veía fuese algo diferente, anormal o que hubiese que tener miedo. Mi abuela me hablaba muchísimo de estas cosas y es como si estuviese hablando de religión o de política o de tomar el té a las 3 de la tarde con sus amigas, o sea, era algo muy normal para ella. Y cuando yo empecé a notar cómo ella me hablaba a mí desde la normalidad, yo empecé a ver las cosas no con miedo, porque yo tuve muchísimo miedo cuando estaba pequeña, cuando veía estas sombras, sino que yo me empecé a reír de esto, porque mi abuela me lo contaba como con una especie de picardía, de simplicidad, algo cómico, era algo muy lindo. Entonces yo ya
no, dejé de tener miedo. Yo decía, bueno, entonces no es tan malo ver estas cosas, entonces yo les voy a decir que no me molesten, no los voy a ignorar. Entonces, si volteo a la izquierda y ellos están a la derecha, entonces no me van a ver. O si volteo a la derecha y ellos están a la izquierda, no me van a ver y me van a, simplemente se van a olvidar que yo estoy ahí. Entonces, son cosas muy sencillas, Gonzalo, pero los padres en este momento, lamentablemente, no están capacitados, no están haciendo lo posible por tratar esto desde la normalidad y todo lo mitifican y le colocan como el toque, como digo yo, hollywoodense, o sea, esto es Hollywood puro y eso le hace muchísimo daño al niño. Excelente. ¿Cómo se gestiona el miedo, Woody? Bueno, dependiendo de qué tipo de miedo, miedo a vivir o miedo a los espíritus. Bueno, el miedo a vivir, haz todo lo que te dé miedo. Yo me tiré de un avión a 3.500 kilómetros de altura, ¿sí? 3.200, 3.500 kilómetros de altura y fue una cosa espeluznante, pero que disfruté en los últimos minutos. A nivel espiritual, ¿cómo se pierde el miedo? Mira, el miedo, tú no lo pierdes, tú aprendes a manejar el miedo, que es una cosa muy diferente. No se puede pretender que un adulto, porque hay muchos adultos que tienen miedo también a los fantasmas y a estas cositas, y tampoco puedes esperar, si un adulto no lo logra, no puedes esperar que un niño lo logre. Incluso yo alguna vez escuché a una medium, era una medium de contacto que decía, no recuerdo dónde la escuché, dónde la vi, porque bueno, yo veo, investigo, siempre estoy investigando, investigando, no recuerdo dónde la vi, y ella decía como medium que no quería ver eh, un ser fallecido o un desencarnado porque se moría, porque ya no quería verlos, porque tenía miedo. Yo me quedé como pensando, ¿cómo va a tener una medium miedo de un espíritu? Y en ese momento recordé que muy posiblemente a esta medium le ocurrió lo que me estaba pasándome al principio. No encontraba explicación, pero yo tuve la suerte que alguien me explicara. Tal vez esta persona creció con el don, nadie le explicó y le sigue teniendo miedo a algo que ella sabe que no hay por qué tenerle miedo. Entonces el miedo no se pierde totalmente, sino que se aprende a manejar. ¿Cómo aprendí yo a manejar el miedo? Encontrando la explicación lógica a lo que veía. Si yo sé que un fantasma no es más que energía que ya no tiene un cuerpo, si lo veo desde la parte científica, yo no me va a dar tanto miedo. Así lo veo solamente la parte espiritual, voy a decir, ay, ¿y de dónde salió eso? El miedo lo tenemos solamente porque no conocemos de dónde procede un fenómeno, o no conocemos cómo se dio ese fenómeno, o no conocemos que contiene algo. El miedo es simplemente una protección a lo desconocido y lo genera el ego, que es el protector de nuestro cuerpo. Entonces es simplemente aprender a manejarlo, saber cuándo es bueno tener un poquito de miedo cuando te estás enfrentando a energías densas que no sabes manejar y en ese momento sientes, oh, ok, esto ya es un número muy grande para mí, ya esto no lo puedo manejar, buscas ayuda y lo otro es cuando tú sabes manejar esta parte de energías a nivel básico, dices, no hay por qué tener miedo, eso es simplemente una energía condensada que no tiene forma, no tiene un cuerpo, pero que fue un ser humano como yo, que amó, que lloró, que tuvo hijos muy posiblemente, que tuvo un perro, un gato, entonces, ¿por qué le voy a tener miedo a un ser humano que simplemente no tiene vestido? Entonces, desde ese punto de vista, creo que es muy fácil manejarlo. Muy bien, gracias, Woody. ¿Qué son las semillas estelares que hablaste al pasar también en tu conferencia? Y las semillas estelares, mira, semillas estelares es un tema muy lindo porque son las generaciones de niños de las estrellas que han estado viniendo de forma progresiva, bueno, desde hace mucho, desde la época de los 40, pero que vinieron en masa a partir de la década de los 70. Entonces tenemos prácticamente, por decirlo así, los psicólogos lo tildaron así, no espiritualmente, sino que los psicólogos lo tildaron de índigo, cristal, diamante y arcoíris. Bueno, no en ese orden. El orden de los factores no altera el producto, diría Pitágoras. Entonces, las semillas estelares son niños que traen una conciencia mucho más elevada que la conciencia de un alma, digámoslo así, normal. Son niños que proceden o de otras dimensiones o de otros planetas y vienen con misiones específicas a la Tierra. Muchos de ellos, por ejemplo, los índigos, son los psíquicos, son los que manejan toda la parte de la mediunidad, la clarividencia, la telequinesis. Entonces, estos niños traen dones
y hay muchos de ellos a partir de los años 70. En los años 90 se volvió a generar una oleada fuertísima de los niños cristal y los arcoíris, y los últimos que van a empezar a venir son los diamantes, que son los que se dicen que van a transmutar toda la energía de la tierra para ayudar a que la tierra, a que los seres que habitamos la tierra podamos subir de nivel o subir de dimensión. Entonces, cada una de estas generaciones viene con un trabajo o con una misión específica, y una generación le prepara el camino a la otra. A mí me tocó una de las más problemáticas, la índigo. Yo soy una niña índiga, y esto, bueno, nosotros vinimos a abrir el camino para las otras generaciones que siguen. Entonces, estos niños, estas semillas estelares son muy importantes porque muchos de ellos son los clarividentes, son los videntes, los medios, los canalizadores, los sanadores, los gurús, los yogis, es toda la gente espiritual que necesitamos en las próximas décadas para seguir avanzando como humanidad. Qué lindo, gracias Woody por explicarnos. Continuamos entonces con más preguntas. ¿Cómo diferenciamos energías positivas de energías negativas? Para poner un término, no sé si está bien dicho tampoco. Mira, yo soy de las que pienso, Gonzalo, me parece muy lindo la forma en que tú lo haces. Yo cuando doy una conferencia y después las veo, yo digo, Madre Santa, ¿qué estaba yo diciendo ahí? Hablé tan rápido que ya ni me estoy entendiendo yo lo que estoy diciendo. Es que cuando uno empieza a emplear términos y etiquetas, empieza ya como a desdibujar el sentido de las cosas. Entonces, positivas y negativas para mí está perfecto. Los teóricos y los que les gustan tanto las etiquetas, bueno, ellos ya sabrán de qué estamos hablando. Entonces, desde mi punto de vista, Gonzalo, cuando tú aprendes a manejar la energía es algo que el cuerpo siente. Yo les decía en la charla que lo que tú tienes dentro del cuerpo es el alma, es un pedacito del espíritu, pero que el espíritu está alrededor tuyo. Por eso hablamos del aura, hablamos de los cuerpos que tenemos, de los cuerpos sutiles, que tenemos el cuerpo emocional, el físico, el etérico. Todas estas capas energéticas hacen parte del espíritu y están interconectados con el alma. Así que cada persona no solamente tiene este cuerpo, sino que por encima, si tú puedes ver el aura, tenemos unas capas de colores que nos conectan a nivel vibratorio con otras personas o con otros seres, con todos los seres, con todo lo que hay en este planeta. Entonces, a través de estas capas energéticas podemos experimentar si una energía es positiva o negativa. En mi caso, yo solamente puedo hablar de mí, para mí es muy fácil detectarlo, porque aparte de que manejo este reconocimiento energético y que puedo ver el aura y sentir también las capas energéticas de las personas, tengo algo que se llama evidencia. Entonces, es muy fácil ver cuando algo es de la luz, vamos a decirlo así, o de la no luz. Se siente algunas veces en la piel. Muchos de ustedes, posiblemente tú también, Gonzalo, sienten escozor, piel de gallina cuando entran a un lugar, o empiezan a toser muchísimo, o les empieza a doler la cabeza de un lado, o empiezan a sentir hormigueo en la cabeza o un cosquilleo en las piernas. Son señales muy sutiles de tu campo energético cuando algo cerca de ti no es del todo de luz, o como dices tú, no es positivo, sino negativo. Es algo muy sutil, pero hay que aprender a identificarlo, porque cuando tú tienes estas sensaciones, si no sabes que puede que haya una energía a tu alrededor que no sea de luz, vas a pensar que te está dando un resfriado o cualquier otra cosa. Entonces hay que aprender a detectarlas y a manejarlas. Muy bien, muy bien. Bueno, Woody, llegamos al final, nos quedan 2 minutos nada más. Agradecerte, como siempre, por toda la información que nos brindás, por toda la información que expandes en el camino, y darte la palabra para que te despidas entonces de nosotros también. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme, y recuerden que no hay que tener miedo de un fantasma, porque ustedes mismos son fantasmas, porque todos tenemos un fantasma dentro de nosotros, o como el Dalai Lama, 13 fantasmas en un solo cuerpecito. Así que vamos a conectarnos y a dejar que el miedo no domine nuestra existencia. Muchísimas gracias, Woody. Amigos, ya saben que en la descripción del video les dejamos información sobre nuestra invitada y sobre su webinar que tiene ahora dentro de poco en relación a la educación de los niños mediums. Gracias a todos los que han estado del otro lado. Como siempre, recuerden que Mindalia es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar con nosotros con pequeñas acciones como un me gusta, compartir el contenido, suscribirse a nuestro canal, hacer una donación también a través del chat o desde nuestra página web.
Son pequeñas acciones, como decimos, pero que colaboran mucho, mucho con estos espacios. Gracias, gracias a todos por haber estado ahí y nos encontramos en la próxima conexión de Mindalia en directo.